Que la gracia y la bendición de Dios sea derramada sobre cada uno de nuestros fieles oyentes que nos han permitido entrar a sus hogares con nuestro programa Conexión Celestial. Los estamos saludando Carlos y Marixa Talero desde Kitchener, Ontario, Canadá. Bueno, queridos oyentes, estamos aquí de nuevo en la cita de todos los domingos con Conexión Celestial. No queremos pasar por alto los agradecimientos a todas aquellas personas que de una u otra forma nos han estado brindando su apoyo. Aquí en Kitchener, también en Toronto, Markham, Ontario, Canadá, en Londres, Inglaterra, en Tampa, Florida, Dallas, Texas, Los Ángeles, California, en Estados Unidos, en Cali, Bogotá, Colombia y en España. Y una vez más, les queremos recordar que nos pueden sintonizar por 94.3 Fey FM Estéreo, también por Roger Cable Digital por su canal 926 y a través del internet por www.feyfm.org. Nuestro número telefónico 519-222-8181. Y si desean adquirir alguno de nuestros mensajes, lo pueden hacer con una pequeña donación llamándonos al 519-222-8181. No se les olvide, 519-222-8181. Bueno, queridos oyentes, estamos aquí de nuevo en Conexión Celestial. Seguimos hablando sobre la fe y hoy específicamente queremos saber cómo fue que fue escrita la Biblia, por qué debemos creer en ella. Y le preguntamos al pastor Jorge Díaz. Pastor, cuéntenos cómo fue esto. Por ejemplo, la vida de Jesús, su nacimiento, su vida, su ministerio, todo lo que Jesús vivió en esta tierra, el testimonio que él dio, sus enseñanzas, su vida, todas esas cosas, Dios que tiene control sobre los hombres, Dios preparó gente para que escribieran todas esas cosas. Y de hecho hay 4 libros que hablan nosotros los llamamos los evangelios, que hablan de la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hubieron testigos presenciales allí, presenciaron todo eso, hubieron testigos verbales que vieron todo eso. Gente que pudo testificar, como Pedro, que dice: lo que nosotros vimos y oímos, eso testificamos. Quiere decir que no fue cualquier loco que se levantó por ahí poniendo una información así a la loca. No, fueron hombres que vivieron eso, fueron testigos de eso. Lo mismo allá en Egipto. Todo el pueblo de Israel fue testigo. Todo Egipto fue testigo de los juicios de Dios, de la mano de Dios sobre aquel pueblo. Y vieron la protección de Dios sobre Israel. Vieron que a Israel todas esas plagas no les tocó. ¿Por qué? Porque eran el pueblo de Dios. Entonces, la respuesta básicamente es la misma, hermano. ¿Por qué nosotros creemos lo que pasó hace 2000 años atrás? Porque hay escritos, hay historia de eso que pasó y es verídica. No es un invento humano. Porque como le decía al principio, si fuera por los humanos, ¿usted cree que estarían interesados en escribir la historia de Jesús? No, fue el mismo Dios que usó a estos hombres que fueron testigos de su vida, de su gran amor, de su gran pasión, y escribieron todo lo que él vivió, todo lo que él enseñó. Entonces, por eso es que la fe es el punto importante. Todo esto es por fe. Nosotros creemos que es así, y lo que está escrito aquí lo creemos de todo corazón. Por eso es que la fe en Dios prueba al que es verdaderamente creyente y al que no, porque el que no es creyente siempre va a argumentar esto. Claro. Usted sabe que hay gente que dice: no, la Biblia es un libro escrito por hombres, porque sencillamente los hombres son gente que no tienen fe en Dios, ¿verdad? Pero los que creemos sabemos que este es el libro de Dios, lo que la hermana leía en 2 de Timoteo, que este es un libro inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre de Dios, para toda buena obra, para perfeccionar al hombre, para que el hombre entienda que al Dios que le sirve es el único Dios verdadero. Y allí está el reto, porque las naciones alrededor de Israel, ellos tenían sus libros de historia de sus dioses,
pero era falso, eran inventos humanos, porque Dios no escogió a todas las naciones en aquel tiempo, escogió a Israel para darse testimonio de él mismo, para testificarle a las demás naciones que él era el único Dios verdadero. Y de hecho, nosotros no tenemos que reconocer otras deidades, nosotros no reconocemos ninguna otra creencia que no sea basada en Jesucristo. Y esa es una cosa que tenemos que proclamarlo con autoridad, con amor, con misericordia, pero hablarle la verdad a los seres humanos, que si no creen a lo que está escrito aquí en la palabra de Dios acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, no hay salvación para ellos. Y ese es el punto principal de todo esto. Sí. La Biblia nosotros tenemos que defenderla, porque así como Israel defendió esos escritos, esos pergaminos, así también Dios nos ha puesto celo a nosotros para que nosotros guardemos este libro y proclamemos que este libro es veraz, que es el libro de Dios. Amén. Así es. Y el que no le guste, pues lo sentimos. Se va a enojar, va a decir barbaridades, no importa, pero la verdad de Dios va a prevalecer. Y la verdad aquí está escrita en su palabra. Por eso es que todos los cristianos, y esto es mundial, todo aquel que es creyente en Cristo Jesús tiene que rechazar todo libro que digan que es inspirado por Dios, porque el único libro inspirado por Dios es la Santa Biblia. No hay otro. Amén. Los demás son inventos de hombres. Amén. Pastor, ahora yendo un poquito a lo práctico, porque nosotros creemos, está claro, creemos que la Biblia es el libro de Dios. Y lo sabemos. Y lo sabemos. Pero sé que hay oyentes que están diciendo, bueno, ustedes allá están hablando y dicen que creen, pero ¿cómo hago yo para hablarle a alguien y para que esa persona crea lo que yo creo? Porque sí, nosotros ya lo creemos, de hecho estamos aquí, lo creemos, sabemos que la Biblia, pero ¿cuál es el podríamos decir el secreto o el mecanismo o el punto, no sé, cómo hacemos o cómo hizo usted, pastor, para convencerse de que realmente la Biblia es lo que dice ser? Porque hay muchos libros, muchos libros, usted mismo lo ha dicho, pero ¿cómo llegó usted a convencerse y cómo llegó realmente a estar tan convencido que lo está proclamando? Hay una cosa bien importante, y ahí esto nos lleva a otro punto bien importante, lo que es la predicación de la palabra de Dios. Usted analice las personas que hablan, digamos, por la televisión o por la radio, personas de otras creencias. Hablemos de los de los orientales, hablemos de los hindúes, hablemos de los musulmanes. Ellos hablan aparentemente de Dios, pero lo que hablan es palabra muerta. No hay vida, no hay consuelo, no hay esperanza en lo que hablan. Mas cuando se predica el evangelio, se predica la palabra de Dios, el hombre puede entender que sí hay esperanza, que sí hay vida. Por ejemplo, cuando a mí me predicaron el evangelio, cuando a mí me hablaron de Jesucristo y me dijeron que Él me amaba, que Él había muerto por mí, porque Él me amaba y que Él quería perdonarme, eso, yo no conocía a Jesús, no era creyente, pero cuando esta persona me dijo eso, yo sentí algo especial en mi vida. ¿Qué es lo que hice? Y esa persona me dice, en esta hora tú puedes orar conmigo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo esa oración, yo no sabía orar. Y cuando yo estaba orando, le dije yo a Jesucristo, si tú eres el único Dios verdadero, te ruego que me perdones y que me cambies. Entonces, desde ese momento, mi vida cambió. Ningún hombre me podía cambiar a mí, y ningún hombre lo puede cambiar a usted ni a ningún otro hombre. Es el poder que da esta palabra cuando se predica. Entonces ella lo convence a uno. Dice en el libro de San Juan que el que convence al hombre de pecado es el Espíritu de Dios, cuando usa la palabra que ha dejado escrita.
es el que nos convence a nosotros de que esto que está escrito aquí es verdadero. Es el que convence al hombre de su maldad, de que es pecador, que necesita arrepentirse de sus pecados. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto nosotros, que analice, y yo reto a todas aquellas personas que hablan dicen de parte de Dios, que hablan de otro Dios que no es Jesucristo. Lo que hablan es palabra muerta. No hay vida, no hay esperanza. Mas cuando hablamos nosotros, los que predicamos el Evangelio, y le hablamos a las personas que hay esperanza, que hay un futuro asegurado para todo aquel que cree en Jesucristo, que un día, si morimos, un día nos vamos a levantar de la tumba para recibir la vida eterna. Amén. Que es el único libro que promete vida eterna. Pregúntele a un budista, pregúntele a un musulmán, pregúntele a uno de esas religiones que andan por ahí, si tienen fe, tienen esperanza en la vida eterna. No la tienen, porque sus libros no se los dicen, porque no son inspirados por Dios. Mas este libro sí nos explica todas esas cosas. Entonces ahí marcamos la diferencia, y hay una gran diferencia. Así es. Entonces cuando yo predico el Evangelio, cuando yo hablo de la palabra de Dios, estoy transmitiendo vida, estoy transmitiendo esperanza, estoy transmitiendo que sí hay un futuro asegurado, que no está todo perdido, que hay esperanza en Dios. También podemos ver a nivel ya de la Biblia, para seguirnos ubicando en la Biblia, en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Podemos darnos cuenta que la palabra de Dios no es simplemente una colección de libros y de palabras. Nos damos cuenta de que todos los que empiezan a leer la Biblia, nadie se va a esconder de Dios, absolutamente nadie. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, y cualquiera de los que nos están escuchando nos puede dar testimonio de esto, automáticamente nos empezamos a desnudar ante Dios. Dios nos rederguye, Dios nos saca a la luz y nos desnuda ante su presencia con este libro. Es como si cogiéramos un bisturí, o Dios cogiera un bisturí y nos empezara a abrir nuestra vida. Nos va abriendo y nos va sacando íntegro todo, bueno o malo, de lo que nosotros hayamos hecho, y todo lo saca a la luz. Nos revisa, nos rederguye, nos saca, nos abre y nos limpia. Por eso nos duele. Muchas veces por eso ni siquiera, y les cuento los que nos están escuchando, no nos gusta ir a ella, porque sabemos de que nos va a abrir y nos va a limpiar. Y cuando nosotros vamos con heridas o con enfermedades, primero, cuando nos tienen que limpiar las heridas, duelen, raspan, limpian, y eso duele para poder ser curados. Exactamente esto es lo que hace la Biblia y Dios con nosotros. Ahora fíjese que lo importante que es esto, lo que dice Hebreos, porque dice que es la palabra de Dios es viva, quiere decir que hay vida en ella, hay vida. Exacto. Y cada vez cuando una persona, digamos, aunque no sea creyente, y si se pone en contacto con la palabra de Dios, con la Biblia, está tocando la vida. Uh-huh. Ahora, consciente e inconscientemente, esa persona está poniéndose en contacto con Dios. No hay otro libro en la tierra que pueda asegurar eso. Exacto. Pero si este libro lo asegura, que él es vivo, es eficaz y es cortante, dice que toda espada de dos filos. Quiere decir que la palabra de Dios corta, la palabra de Dios arranca, la palabra de Dios le hace ver al hombre su verdadera condición,
Y por eso es que esta palabra ha sido ¿qué? Rechazada por millones de personas. Porque cuando la palabra empieza a hablarles a los hombres, la primera tendencia de los hombres es rechazar lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque es el libro de Dios. Ahora, volviendo a lo que es el punto de la fe, digamos, para que el hombre pueda tener fe, tiene que escuchar esta palabra. Amén. Para que pueda él entender la razón por la cual existe, tiene que escuchar la palabra. Fíjese que es una cosa bien, ¿cómo le podemos llamar? Quizás mucha gente hoy en día está viendo el avance de muchas religiones medio orientales que están avanzando y que la gente, los adeptos crecen. Lo que no se dan cuenta la gente es que esas multitudes andan sin fe, andan sin esperanza en el Dios verdadero. Porque a mí me ha tocado hablar con personas de ellas, y cuando usted les hace esta pregunta y les dice, ¿eres salvo? Ni saben de qué se trata. No saben de qué usted les está hablando. ¿Qué es lo que los atrae entonces? Entonces lo que los atrae, digamos, son ciertos principios que guardan, que en ciertos aspectos son buenos. Por ejemplo, mire, y hay intereses personales en esas cosas. Por ejemplo, hay mucha religión que permite, por decir así, la bigamia. El ser bígamo, tener más de una esposa, tener 4 o 5 esposas. Entonces al hombre le gusta eso. Claro. Entonces lo apega a esa religión, a esa creencia. Pero Dios no quiere que el hombre viva así. Cuando Dios dice que es una, la prosperidad, ¿verdad? Hay otros que les gusta la prosperidad. Entonces buscan una religión, una creencia que les hablen de esas cosas. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios totalmente va en contra de esas cosas. Entonces por eso es que muchas de estas religiones crecen en número. Eso no quiere decir que estén gentes espirituales. No, porque los espirituales son aquellos que entendemos a Jesucristo. Esos somos las personas espirituales. Entonces, y ellos se jactan, digamos, por decir así, de sus creencias, ¿verdad? Se jactan de que hacen esto, que hacen lo otro. Pero cuando ya los enfrenta al futuro, ¿qué va a pasar en el futuro para ti? No tienen una respuesta. Pero la Biblia sí tiene la respuesta a todo eso. Amén. Bueno, pastor, usted tocó un tema ahí bien candente. Y en alguna parte de la Biblia dice que serás prosperado. Entonces, exacto. Pero acuérdense que hay una prosperidad que trae gozo, trae alegría. Exacto. Y hay una prosperidad que trae preocupación, trae tristeza. Ahora, mucha gente, por eso es que tenemos que estudiar todos los aspectos de la prosperidad. Por ejemplo, hay personas que se enfocan solo en la prosperidad material. Sí, es. Ahora miremos al Señor Jesucristo, el gran maestro de los maestros. Cuando le preguntaban de la prosperidad material, ¿qué fue la respuesta que él dio? ¿Cuál fue las enseñanzas que él dio? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Y dijo él también, no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla pueden entrar. No significa tampoco que uno no sea prosperado aquí a nivel económico, ¿no? No, eso no está diciendo eso. Lo que dice Jesús, que nuestro corazón no esté en estas cosas, que nuestro corazón esté para Él, que sea para Él. Si Él nos quiere prosperar, nos quiere bendecir en el área material, bendito sea, gloria a Dios por eso. Pero si no quiere Él hacer eso con nosotros, no podemos vivir amargados por eso. Pero volviendo a lo que le decía, hay muchas religiones que le enseñan lo que usted quiere escuchar, lo que usted quiere practicar, pero no lo que Dios dice. Dios dice una cosa y eso es lo más importante. Por ejemplo, a Jesús lo tocaron el aspecto de lo material, de lo que es lo financiero, y le hicieron preguntas acerca de eso, y la respuesta fue siempre la misma, lo que la hermana mencionaba: buscar primeramente
el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Ahora, por supuesto que si un predicador viene a usted y le dice que usted puede ser millonario, que puede ser esto y lo otro, y el enfoque solo es en la plata, claro, usted tiene que tener cuidado con ese tipo de predicador. ¿Por qué? Porque lo está mandando su corazón a esas cosas y no lo están mandando a que realmente busque a Dios. Y si Él lo quiere bendecir, pues gloria a Dios, lo va a prosperar en las áreas que Él quiere prosperarlo. Entonces, volviendo a lo que es la fe en Dios, la doctrina de la fe en Dios, por eso es que tiene muchos enemigos. ¿Por qué? Porque hay millones de personas que se oponen a esa fe, son enemigos. Entonces, y estamos hablando de grupos religiosos que son enemigos de la fe en el verdadero Dios. Y eso no es nuevo. En tiempos de Jesucristo habían prácticamente 4 grupos que eran opuestos a Jesucristo. Uno de ellos eran los fariseos y los escribas. El otro, los saduceos. Había otro grupo que le decían los herodianos. Y había otro grupo que era político, que eran los celotes. Eran prácticamente 4 grupos bien definidos en Israel, que eran enemigos de Jesucristo. O sea, y Él enfrentó a todos esos grupos. ¿Qué les dijo a los fariseos? Ustedes son ávaros. Les habló de la avaricia. Ustedes dejan sin nada a las viudas, y de pretexto hacen largas oraciones. Quiere decir que la avaricia es pecado. El hombre que es avariento, que le gusta el dinero, es pecado. Y aunque no, la palabra lo corta, por eso que dice que es una espada cortante, de doble filo. Ahí lo corta. No le gusta escuchar eso. Exacto. Pero aunque no le guste, tiene que escuchar la verdad, porque la verdad hace libre al hombre. Amén. Entonces, las cosas son sencillas. Todo se mueve por fe. Es por fe. Si usted tiene fe que Dios lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir. Pero yo prefiero la bendición espiritual antes que otra cosa. Amén. Porque si usted tiene la bendición espiritual y si Dios le añade bendición material, la va a disfrutar y la va a compartir. No va a ser solo para usted, va a compartir con su prójimo esa bendición. Padre nuestro que estás en los cielos y en mi corazón, Padre mío, te digo ahora, porque soy tu hijo, soy privilegiado al tener al mejor Padre del mundo. Papá Dios, quiero que tú te sientas agradado, porque soy obediente a tu palabra, porque me refugio en ti, porque te tengo en cuenta para todas mis decisiones. Yo quiero que tú digas de mí como le dijiste a nuestro Salvador y Redentor, a tu unigénito: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Complácete, Señor, en todo lo que hago, porque lo hago con amor para ti. Santificado sea tu nombre por siempre. Hay pureza en ti, hay resplandor en tu rostro. Hoy quiero adorarte. Me postro ante ti. La verdad, quedo maravillado cuando siento tu presencia. Sé que fui creado para exaltarte a ti. Nunca me cansaré de proclamar que mi Padre soberano es santo, santo, santo. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Siempre he querido hacer las cosas a mi manera, cumplir mi voluntad, planear y vivir mi vida como a mí me parece. Pero hoy quiero aprender de ti esta oración, porque el verdadero Hijo hace lo que ve hacer a su Padre. Hoy aprendo de ti, Señor Jesús, y le digo a mi Padre eterno que quiero hacer su voluntad y no la mía. Así no la entienda, pero sé que Él va a obrar siempre en favor mío. Díselo a tu Padre: yo quiero conocer cuál es tu voluntad, porque quiero cumplirla. Ten tú el control de mi vida, Señor. Danos hoy el pan de cada día. Que nunca falte la comida en nuestra casa. Llena nuestra alacena.
que tengamos provisión abundante, aún para compartir con los demás. Te doy gracias por mi trabajo, porque a través de él me bendices. Prospera esta empresa. Multiplícale al 100 por 1 las utilidades. Perdona nuestras ofensas, nuestras transgresiones. Tú dices que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, alcanzaremos misericordia. Perdona mis faltas, mis errores. Necesito tu ayuda. Quiero reconciliarme contigo. Pero hoy también sigo tu ejemplo y tomo la decisión de perdonar a los que me han ofendido, a los que me han hecho daño. No me dejes caer en tentación. Sosténme cuando mis emociones y mis deseos carnales quieran rebelarse a lo que quiere mi espíritu. No permitas que mi pie tropiece. Fortaléceme. Dame dominio propio. Hazme fuerte para no ceder a la tentación. Te pido que tu espíritu me recuerde las promesas que tú me has dado. Apártame de aquellas personas o situaciones que me puedan llevar al precipicio. Y por último te digo, líbrame de todo mal. Cuídame, Señor. No permitas que ningún mal toque mi vida, ni mi familia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero estar resguardado bajo tus alas. Allí no hay temor ni incertidumbre. Allí hay valor y seguridad. Te bendigo y te exalto, mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.